Bueno, bienvenidos al programa número 117 de Batalla Cultural. Espero que estén muy, pero muy bien. Vamos a ir iniciando con este programa que tenemos varias cosas para ver. De todo, fundamentalmente de todo y de todos los autores habidos y por haber de esta batalla cultural. Vamos a arrancar con el plato fuerte, o por lo menos con el autor que ustedes siempre más quieren ver, que es Agustín Laje, con un podcast que hizo con La Voz hace muy poquitos días, creo que 3 días hace que lo subieron y ya lo estoy poniendo. Como es de costumbre, estoy aquí con ustedes para hacer una terapia de domingo, ¿no? Pero hoy no se trata de un monólogo de solo Raymond Azar, con ustedes las personas que ven esto. Hoy tengo a alguien aquí conmigo que va a hablar sobre uno de los temas que a mí, en lo Uno de los particular, temas más candentes. me arrastra, porque hay una guerra innecesaria. ¿Y qué quiero decir yo con esto? El feminismo es el claro ejemplo de lo que es no saber escoger a su enemigo. Todas estas feministas radicales que han escogido al hombre como su enemigo, Y en otras unos útiles. 30, 40 o 50 años más adelante, las verán solas, sin familia, sin hijos, quizás con un gato, y arrepintiéndose de que no tuvieron lo que pudieron haber tenido. Y si hay algo importante, es el significado y el valor de lo que es formar una familia. Conmigo hoy está Agustín Laje. Agustín, un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal, Raymond? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, contento acá de que nos acompañes por primera vez en este espacio que ha ido evolucionando en el último año, como estábamos hablando. Probablemente empiecen las personas a decir, bueno, aquí está una reunión de misóginos, de extrema derecha. De hecho, vi como un terrorista, un narcotraficante, un asesino, un secuestrador, como el presidente de Colombia, Sí. te ha llamado nazi. Sí, eso fue la semana pasada. Bueno, en realidad no sé si la semana pasada o esta semana que estamos grabando esto. Esta semana fue. Yo vengo de Bogotá, de Colombia, y sí, efectivamente no le gustó un análisis político que hice sobre su imagen pública derrumbándose. Bueno, yo creo que a Petro no le va a gustar nunca nada de lo que tú vayas a decir de él. No, pero bueno, de ahí a saltar y acusarme de algo tan grave como ser nazi, es una locura, es una locura. Yo creo que Petro es el claro ejemplo de lo que es que la ignorancia sale bastante cara, ¿no? Y lamentablemente Colombia está teniendo ese gobierno, ¿no? Pero la izquierda ha sabido vender muy bien su contenido, ¿no? Ha sabido buscar la manera de manchar imágenes como la tuya, como de Manuel Danán, por ejemplo, que incluso tiene una denuncia encima y que porque llamó trans a un trans y fue lo que salió. Argentina sí está cambiando. Sí. Argentina está dando un vuelco importante. Amo Argentina, quiero decirlo. Yo fui para Argentina y me parece un país espectacular, su comida espectacular, la gente espectacular. Yo soy venezolano, sé cómo han tratado a los venezolanos en ese país, cosa que valoro mucho porque no se ha visto en otros países de Latinoamérica, ¿no? Y me alegra saber que hay un tipo hoy en día como Javier Milei que ha puesto una diferencia, Así es. que mucha gente personas de como ustedes Venezuela han aquí. hecho un eco muy fuerte en lo que es el cambio de narrativa y que parece que la juventud en Argentina está tomando la línea correcta, ¿no? Evidentemente hay mucho Está desviado despertando. y no siempre se va a poder atraer a todo el mundo, pero la gente está despertando y espero que Argentina sea un ejemplo para toda Latinoamérica. Antes de empezar con todo lo que quiero hablar, quiero hacer una anécdota por lo que dije. Yo he visto cómo hay gente que te critica, cómo critican a Danán también como me han criticado a mí, como me han dicho que o sea, machista, lo que sea, ¿no? Una persona hace un año, que fue la última vez que nosotros nos vimos en radio, ¿no? Hoy estamos aquí en otro espacio totalmente distinto, vio la foto que yo subí contigo en mis redes sociales y me dice, no, que tú estás con ese de extrema derecha, o sea, todos esos adjetivos comunes. Ese tipo es un pesado, fascista. no saluda a la gente. Y yo voy a decir una anécdota que por eso es que yo tengo este libro acá, que el que no lo ha leído, se lo recomiendo totalmente, Generación Idiota. Agustín llegó a la estación de radio, entregaste varios libros a las personas, y yo llegué de último, y yo me había quedado sin libro. Pero este señor que está aquí al lado, cuando a mí me toca, justamente por casualidad, acompañarlo hasta abajo, me dijo, abajo, espérate un momento. Fue, buscó y me entregó esto, ¿no? Esto son detalles que dicen mucho de las personas y cosas que siempre te lo voy a apreciar porque siempre eso lo recuerdo con mucha estima, ¿no? Y creo que eres una de las voces que la juventud, esa generación que viene después de nosotros, necesita escuchar porque como que hubo una tranca en nuestra generación y empezó esa división de ideas, esa necesidad o esa victimización por parte de los hombres. O sea, ¿qué más hay que hacer para seguir atrayendo esa juventud de hoy en día? Porque está el problema de la tecnología, la generación TikTok, todo eso que se basa en ello. O sea, ¿qué más podemos hacer
para volver a traer a todos esos niños, a lo que es la figura familiar, Agustín? Mira, a ver, acá cada uno hace lo que puede, ¿no? Es decir, no hay una idea que vaya a salvar a la juventud. Yo creo que acá cada uno hace lo que puede. Yo escribo libros, un padre de familia tendrá que educar a sus hijos, las iglesias tendrán que ver de qué manera difunden buenos valores, los periodistas tendrán que ver de qué manera difunden buenos valores. Y para eso Cada tenemos que uno formarnos. tiene en sus manos el poder de la educación cívica, el poder de la comunicación, el poder de la cultura, y hay que ver cómo se utiliza. Yo, como te digo, yo soy un humilde escritor, escribo libros, esos libros tienen un impacto en una determinada porción de gente que a su vez trata de aprovechar algunas de las ideas de estos libros para aplicarlas en su propia educación política y en la educación de la familia, que a cada uno le toca. Pero bueno, acá cada uno hace en realidad lo que puede, no hay, digamos, ninguna idea maravillosa. Lo que yo te diría en todo caso, más importante, es que al final del día las decisiones políticas que tomamos terminan teniendo un impacto sobre la sociedad, y cuando uno elige en las urnas a políticos progresistas, la familia entra en crisis. Cuando uno elige en las urnas a políticos patriotas, las familias pasan al primer plano. Eso se está viendo en la Argentina. Recién vos mencionabas la Argentina. En la Argentina hemos tenido 20 años de gobiernos progresistas. Han destrozado el país. Y hace 10 años tenemos un gobierno libertario que empezó a desterrar las agendas antifamilia. Y empezó desde abajo. Y empezó con nada en realidad, porque su campaña política no estuvo financiada por ningún grupo de poder que uno dijera, bueno, ahí este hombre está jugando de títere de alguien. No había dinero ni para los afiches en la calle, no había cartelería en la calle, no había. Córdoba, por ejemplo, donde yo soy, donde Javier sacó cerca del 75% de los votos en segunda vuelta, wow, es mucho, y no había un solo cartel en la ciudad, ni uno. Todo lo que hubo en el caso de la campaña argentina fueron redes sociales, porque ni siquiera la prensa estaba apoyando la candidatura de Milei, al contrario, estaban buscando de qué manera lo derribaban, porque sabían que iban a tener un gran problema si él ganaba. Así que, bueno, como te digo, ¿qué pasa con la familia? ¿Quién puede salvar la familia? ¿Qué maravillosa idea se nos puede ocurrir para salvar a la familia? Yo te diría, cada familia se tiene que hacer cargo de salvarse a sí misma, y cuando vayan a votar, por favor, no voten progresistas, porque después las consecuencias están a la vista. Las consecuencias están en este país, por ejemplo, en Estados Unidos. Totalmente. Y si te digo algo, una de las cosas que a mí yo tengo 10 años aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y una de las cosas que más me preocupa es ver cómo esta cultura woke ha entrado en la sociedad, ha entrado en los colegios, ¿no? Y de manera forzada han obligado a las personas que piensan diferente a callarse. Yo creo que el primer paso para que las familias den un paso fuerte adelante, por valga la redundancia, es no callarse lo que están viendo. Porque gracias a las redes sociales, mira lo que pasó en Argentina. Estás hablando de Córdoba, que todo se manejó a través de redes sociales y lograron algo positivo. Pero las redes sociales también fueron creadas para destruir personas. Eso, aparte del control cívico, etcétera. Mucha gente tiene mucho miedo a enfrentarse a lo que es ese scratch público. O si tú tienes alguna cosa que te puede dar vergüenza y la hagan pública, te limitan y te liquidan, ¿no? Y son muy pocas personas las que van para adelante con eso. Aquí en Estados Unidos, las censuras que hubo en las últimas elecciones, eso fue una barbaridad. Eso nunca se había visto. Y ahora tú ves como dirigentes progresistas, precisamente, piden que se regulen las redes sociales cuando aquí existe una primera enmienda, ¿no? Otra de las cosas que quería, aprovechando, ¿no? Porque hoy tengo mi nuevo regalo. Aquí está, el nuevo libro. Tengo tarea para los próximos fines de semana, que son los días que yo tengo. Cuéntanos. Y ese está un poquito más largo. Sí, no, ya veo. Es una tarea un poco mayor. Aquí hablas del tema del globalismo. Sí. Es un tema que mucha gente o se niega a conocer o creen que no existe, creen que quizás es una teoría de conspiración. ¿Qué nos puedes decir acá? Mira, es un término nuevo, globalismo es un término nuevo en el discurso político. De hecho, tiene entre 5 y 10 años, no más que eso. Es un término muy vinculado, por ejemplo, al tipo de discurso de Donald Trump. De hecho, Donald Trump lo ha utilizado en muchísimas ocasiones. También lo ha utilizado Bukele, un poquito menos, pero también lo ha utilizado Javier Milei. Lo han utilizado, por ejemplo, en Vox, en España, Santiago Abascal. Y es un término nuevo que valía la pena investigar. O sea, en este libro yo me propongo investigar qué se supone que significa esto de globalismo. Lo primero que hay que decir es que suena a otra palabra un poco más conocida para la gente, que es la de globalización. Sin embargo, no es lo mismo. La palabra globalización tiene varias décadas a cuestas.
Es de la década de 1980, se popularizó en la década de 1990 y la palabra globalización es una palabra esencialmente económica, es un concepto económico. Refiere a la aceleración de los intercambios comerciales a nivel planetario. Eso es lo que significa globalización en estricto sentido. Ahora, globalismo es un concepto político. Los conceptos políticos, a diferencia de los conceptos económicos, refieren a la forma en que son gobernados los hombres. Los conceptos económicos refieren a la forma en que los hombres producen, distribuyen e intercambian riquezas. Los conceptos políticos refieren a la forma en que los hombres son gobernados. La pregunta entonces es, ¿qué tiene que ver el globalismo con el gobierno sobre los hombres? Globalismo es una palabra que significa, es un concepto político que alude al hecho de que los organismos supraestatales están concentrando cada vez más poder político y están determinando agendas de lo que ellos mismos denominan gobernanza global. Desde el siglo XVII hasta el siglo XXI, la forma en que se gobernó a los hombres tenía asiento en el Estado moderno. El Estado moderno es una organización que monopoliza el uso de la fuerza sobre un territorio, que además reclama algo que se llama derechos de soberanía. Solo él puede determinar las normas que se ejecutan en ese territorio, y esa es la situación que está empezando a cambiar en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque el poder de decisión de los estados está menguando, está vacilando, está decreciendo al mismo ritmo en que crece el poder de decisión de organizaciones que no son estatales, sino que son supraestatales y supranacionales. El ejemplo más paradigmático y conocido por la gente... George Soros. Sí, pero George Soros es un individuo. Yo me refiero a organizaciones. La ONU, Organización Mundial, Organización de las Naciones Unidas, perdón. La Organización de las Naciones Unidas es una organización que supuestamente está compuesta por estados, digo supuestamente porque también está financiada y manejada por individuos privados, y ahí ya sí tiene que ver lo que vos acabas de mencionar. Y la idea del globalismo es la siguiente: los problemas fundamentales del siglo XXI tienen naturaleza global. Por ejemplo, el cambio climático, los efectos de la red de redes, o sea, Internet y sus fake news y demás. Esos son algunos de los ejemplos. Los movimientos de migrantes alrededor del mundo son problemas globales para los cuales precisamos organizaciones políticas también globales. Esta es la ideología del globalismo, que es una ideología política. Chivo, publicidad. ¿Tenemos más? ¿Se corta ahí? ¡Epa! Qué lástima. Porque estaba para seguir este episodio. Bueno. Y sobre todo porque la introducción habló mucho el querido Raidmond, que no le preguntó mucho a la G, que hoy. A ver si puedo encontrar la parte siguiente dentro del canal. Si no puede estar en Rumble, dice acá. Ok. A ver si lo encuentro en Rumble. Tenemos canal de Rumble, así que podemos verlo en Rumble. Si es así. Podcast Agustín Laje. Karina Yapor. Acá está. Sí, señores. Podemos seguir viendo el video. Habíamos quedado... ¿En qué minuto? 13 o 14. Minuto 13. Organizaciones. La ONU, Organización Mundial, Organización de las Naciones Unidas, perdón. La Organización de las Naciones Unidas es una organización que supuestamente está compuesta por estados, digo supuestamente porque también está financiada y manejada por individuos privados, y ahí ya sí tiene que verlo. A ver el volumen. Tengo que subir bastante más el volumen. Bueno. Que vos acabas de mencionar. Y la idea del globalismo es la siguiente: los problemas fundamentales del siglo XXI tienen naturaleza global. Por ejemplo, una pandemia, el cambio climático, los efectos de la red de redes, o sea, Internet y sus fake news y demás. Esos son algunos de los ejemplos. Los movimientos de migrantes alrededor del mundo son problemas globales para los cuales precisamos organizaciones políticas también globales. Esta es la ideología del globalismo, que es una ideología política.
El ejemplo de la pandemia es significativo porque es el que más tiene que ver con la vida de la gente, con la vida concreta de la gente, que como además ya pasó, las secuelas están, pero ya pasó el acontecimiento. Seguramente todo el mundo tiene fresco en la cabeza qué fue lo que ocurrió. Aquí la pregunta política es: ¿quién gobernó durante la pandemia? ¿Quién escogió? ¿Quién determinó, mejor dicho, las políticas sanitarias que se implementaron en las naciones? La realidad es que la mayor parte de las naciones lo que hacían era poner a sus ministerios de salud a mirar hacia la Organización Mundial de la Salud, que es un órgano especializado de las Naciones Unidas, que fue la que realmente determinó las directrices bajo las cuales se debía gestionar la pandemia. Directrices terribles. Vale Totalmente. destacar. Y que ahora están, además, viene una avalancha de juicios por gente dañada psicológicamente. Y sin cobertura de la media, aparte. Aparte, exactamente. Gente dañada psicológicamente, gente dañada económicamente, gente dañada en su relacionamiento social, gente dañada en sus procesos educativos y gente experimentales. Eso es algo que no se podía decir, nadie lo podía decir porque te tumbaban. Pero aquí sí, aquí sí. Por eso los invito de una vez a descargar la aplicación de voz completamente gratis, porque este contenido va a estar de manera exclusiva ahí, porque sabemos qué pasa en YouTube. En Rumble sabemos que hay más libertad de poder, las redes sociales como X también hay más libertades de exponer, pero es este tipo de cosas que no se podían decir, y es que mucha gente tampoco se atrevía, y eso es lo que vamos. Si ya todos nos ponemos de acuerdo y empezamos a salir todos, como tú ves aquí en los Estados Unidos, que hay voces independientes que han sacudido la alfombra, por decirlo de alguna manera, como Joe Rogan, Tucker Carlson, este tipo empieza a pasar en Latinoamérica con ustedes, con Danán, con Miklos Lucas, que tiene años en esto. Tengo la oportunidad de haberlo conocido también. Pablo Muñoz, que es otro. Yo diría que Pablo Muñoz es el al más pesado que menos quieren, porque las cosas fuertes, hay que decirle, la verdad abre los ojos, y eso que acabas de decir es muy importante, porque mucha gente terminó muy afectada, aparte que terminamos con ¿cuántos géneros más después de la pandemia? Bueno, además eso, que la pandemia generó para los globalistas un acontecimiento digno de ser aprovechado. Por ejemplo, las Naciones Unidas, en el marco de su Agenda 2030, que si querés después podemos hablar de eso, ¿Cómo no? anunció que ese era el momento propicio y que había que aprovecharlo, esas fueron las palabras que utilizaron, aprovechar este momento en el que las normas sociales son endebles por la crisis sanitaria actual para acelerar nuestros objetivos. Eso fue un comunicado público de Naciones Unidas relativo a la Agenda 2030. Entonces, claro, como vos decís, después que salimos de la pandemia, ¿con qué nos encontramos? Con 120 géneros nuevos, nos encontramos además con políticas abortistas regadas por toda América Latina. Por ejemplo, mi país aprobó el aborto durante la pandemia, Argentina. Okay. Y no lo había aprobado 2 años antes. En 2018. Sin pandemia, en 2018 no se aprobó. Fue un punto vulnerable. Pero claro. Donde empezó, y donde empezó por lo menos las olas de inmigración ilegal en los Estados Unidos. Además, y en 2020 con Fernández se aprobó. Colombia llevó el aborto a la semana número 24, 6 meses de gestación, aborto legalizado por la Corte Constitucional de Colombia durante la pandemia. Mira, hay cosas que yo no entiendo, y justamente que dices eso del aborto, y disculpa que te interrumpa. Yo voy a ser papá. Obviamente cuando te enteras puede haber un susto, puede haber no sabes qué va a hacer o todo lo que se te viene encima, pero del momento que yo vi el eco y vi a mi hijo cómo le latía el corazón, a mí mi vida me cambió, te lo digo sinceramente. Que esta gente esté impulsando el aborto en este tipo de situaciones, a esos periodos, o sea, es un vulgar homicidio. Pero claro, aparte, por ejemplo, 24 semanas de gestación, estamos hablando de viabilidad extrauterina con la tecnología disponible actual. Esto está reconocido, incluso hasta por la OMS está reconocido de que un ser humano con 24 meses de gestación hoy es viable extrauterinamente. Y en Colombia lo podés matar. ¿Desde cuándo? Desde la pandemia. O por ejemplo, México. En el caso de México, vos tenías antes de la pandemia aborto en un estado, que era la Ciudad de México. Después de la pandemia tenés aborto en todas partes, o en casi todas las partes de México. Se regó el aborto en los distintos estados mexicanos, en toda la zona, sur, centro, norte. Entonces, claro, aprovecharon la pandemia para eso los globalistas, porque al final volvemos a nuestra definición original, que es el globalismo, es el fenómeno de concentración político en organismos internacionales. Si el organismo internacional OMS generaba directrices para que se encerrara la gente, para que se quebraran las relaciones sociales de la gente, para que se quebrara la economía de las naciones. Bueno, esto fue una verdadera locura, fuimos ratas de laboratorio. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo te digo algo, yo no me vacuné. Casi caigo en la presión. Porque, sabes, todo el mundo, los trabajos, etcétera, te estaban obligando. De hecho, puedo decir que a mí me negaron la entrada en una cadena de televisión porque yo dije que yo no me iba a vacunar. Estaba todo listo, salario. Yo, bueno, me tuve que poner
la inyección porque en ese momento trabajaba en mi trabajo de salud acá en Argentina, porque soy licenciado en kinesiología y fisioterapia, y en ese momento estaba trabajando en un consultorio de salud y bueno, teníamos todo el personal de salud, fuimos los primeros para volver a trabajar que nos tuvimos que inocular en ese entonces. Así que lamentablemente tengo las 3 absolutamente todo. dosis. Me dijeron, ¿dónde está tu carnet de vacunación? No, No, no entras. entonces no puedes entrar. No entraré. Claro, claro. Hoy en día creo que gracias a esa decisión creo que estoy incluso hasta en un mejor proyecto que estábamos hablando al principio y no estoy contra esa limitación porque sinceramente yo prefiero una bala en mi cabeza y no ese veneno rodando por mi sangre. Y lo mismo le digo a mucha gente, tuve problemas con familias incluso, Wow. porque cada persona va a pensar siempre distinto, pensar es gratis y al final todo el mundo va a actuar con lo que cree que está bien o incluso se deja llevar por la presión. Pero hubo gente que se resistió a eso y cosa que yo se lo aplaudo también a muchos porque decía, ¿será que yo soy el único loco que, que está con esto? No, mucha gente se dio cuenta. Y ahora que tú dices justamente eso de lo de la Agenda 2030, después el tema de la ONU que hubo hace poco, tú hiciste un tweet, ahora me vino a la mente, que ellos reconocieron esa derrota de que no van a lograr la Agenda 30, Ajá. pero ¿qué viene entonces, Agustín? Bueno, vamos a explicarlo así porque la realidad es que el 99% del público en realidad no sabe qué es la Agenda 2030. También. Y ya esto nos habla de una situación, digamos así, donde el globalismo se vuelve casi pornográfico, porque hoy las naciones están regidas por algo llamado Agenda 2030 y las naciones no saben de qué se trata. Vamos a ponerlo en una línea de tiempo. En el año 2000 se crea una agenda de Naciones Unidas llamada Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eran 8 objetivos que se debían cumplir a más tardar para el año 2015. Cuando llega el año 2012 y tiene lugar una conferencia de la ONU llamada Río +20, el secretario general reconoce que la agenda del milenio no se va a cumplir, faltan apenas 3 años para el límite temporal fijado y los objetivos no están ni siquiera cerca de cumplirse. Entonces se llama desde la ONU a reconstruir esa agenda para generar algo nuevo. ¿Qué cosa? La famosa Agenda 2030. Empiezan a trabajar en los objetivos, en las metas. Apenas 87 personas definen la Agenda 2030, una agenda para la humanidad, una agenda para 8.000 millones de seres humanos, es definida por 87 seres humanos en Naciones Unidas. No los conocemos, no los votamos, probablemente ni siquiera hablemos su misma lengua en muchos casos. No podríamos sentarnos a tomar un café con esta gente porque son personas, digamos así, que viven en otra dimensión. Y esas son las personas que han seleccionado estos objetivos y estas metas, que son 17 objetivos y 169 metas, que deben ser cumplidas a más tardar para el año 2030. Bien. En septiembre de este año, o sea, hace un mes desde que estamos grabando esto, hace un mes, la ONU se volvió a reunir y anunció que la Agenda 2030 tampoco se está cumpliendo. De hecho, están muy lejos de cumplirla. De hecho, en la mayor parte de sus objetivos y metas estamos peor hoy de lo que estábamos en el 2015 cuando arrancaron. Porque sus metas y sus objetivos en principio suenan muy loables y muy bellos. Por ejemplo, hambre cero. Ellos dicen la Agenda 2030 promueve el hambre cero. Y uno dice, pero eso está muy bien, claro. Ahora la gran pregunta es, ¿necesitamos que un burócrata de ONU cree una agenda pidiendo poder político y económico para decirnos que es bueno el hambre cero? No, las naciones por sí mismas pueden darse cuenta de eso. Cuando la ONU hace la Agenda 2030 y te dice, vamos a tener hambre cero de aquí al año 2030, y vos ves la situación del hambre en el mundo hoy, año 2024, vas a ver que hoy hay más hambre en el mundo que en el año 2015 cuando empezó la Agenda 2030. Okay. Por otro lado, te dicen guerra cero, la Agenda 2030 promueve la paz mundial. Cuando vos ves el mundo en el año 2024, ves que hay más guerras hoy que en el año 2015 cuando empezó la Agenda 2030. O por ejemplo, te dice la Agenda 2030 promueve la educación universal para los niños. Cuando vos ves la educación del año 2024 todavía se encuentra impactada por el desastre que fue el encierro de la pandemia y la clausura de las aulas, promovida por la OMS, parte de la ONU. Entonces, ¿qué pasa? Estas élites se reúnen en la ONU y dicen, miren, faltan 5 años para el límite. La realidad es que no vamos a llegar, así que empecemos a replantear el asunto y ahora han creado algo llamado Pacto del Futuro, Visión 2045. Madre mía. O sea, es una nueva agenda, ahora 2045, que incluye nuevas cositas además, como por ejemplo, incluye... Me puedo casar con mi mascota. Por ahí te lo puedo... No me sorprende que eso vaya a pasar. Mira, por ejemplo, te incluye control político sobre redes sociales, lo que recién vos mencionabas. Okay. Entonces, claro, ahora los compromisos se extienden ya no hasta el año 2030, sino hasta el año 2045. Tu pregunta era, ¿por qué vos decís que esto está hecho para fracasar? Bueno, muy simple, porque en cada fracaso demandan más y más poder, tanto político como económico. Cuando fracasaron en la del milenio, crearon una agenda todavía más radical, todavía más demandante, más ambiciosa, llamada Agenda 2030. Y ahora que están fracasando con la Agenda 2030,
están creando en este momento una nueva agenda llamada Visión 2045, que no solamente conserva lo que tenía la Agenda 2030, sino que le agrega más cosas. Indigenismos, redes sociales, persecución de las fake news, de los discursos de odio. Bueno, como pasa en Inglaterra ahorita, que están metiendo preso a cualquier persona que critique a un inmigrante ilegal. Y vale destacar que hubo un sheriff de una de las ciudades allá que estaba diciendo que iba a pedir en extradición a personas de Estados Unidos que se estaban metiendo con los inmigrantes Wow. O sea, imagínate tú ese nivel de persecución entonces que van a aplicar estos organismos. Bueno, nos vemos allá presos, tú y yo. Extradición. Sí. Es buenísimo. No sé es dónde, buenísimo. en algún lado, pero estaremos ahí. Yo ya tengo varios amigos que les dije, por favor, vamos a intentar hacer todo juntos para que nos metan presos en el mismo lugar. Y el tema de la inmigración ilegal también es un punto muy importante de la agenda globalista. En uno de los objetivos de la Agenda 2030, que es el de educación, hay una meta que solicita a los gobiernos que eduquen a sus ciudadanos en ciudadanía mundial. Okay. Ahora bien, la ciudadanía en realidad es nacional por definición, no es mundial. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es un estatus jurídico frente a una autoridad gubernamental. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay gente con residencia que quiere aplicar para obtener la ciudadanía. ¿Por qué quiere la ciudadanía? Porque la ciudadanía le brinda nuevos derechos. ¿Qué derechos? Derechos políticos. La capacidad y el derecho, mejor dicho, de ir a votar en elecciones. Es un residente, una autoridad. no lo tiene, si lo tiene alguien que detenta la ciudadanía. Entonces, el concepto de ciudadanía está en relación con el concepto de gobierno. Sé ciudadano nacional porque uno tiene derechos políticos en su nación. Cuando la ONU pide que se eduque en ciudadanía mundial, está dando por sentado de que hay una autoridad política mundial. Caso contrario, no tiene ningún sentido hablar de ciudadanía mundial. Por otro lado, ¿qué genera las masas de inmigración ilegal y descontrolada? Generan un quiebre para una nación. ¿Por qué? Porque la nación se define no simplemente como un grupo humano más, es un grupo humano que está unido significativamente por lazos de solidaridad, asentados en el hecho de tener un pasado común, una historia común, un presente común y una voluntad de futuro común. Además, la nación está rodeada de ornamentos, banderas, escarapelas, himnos, recuerdos. Religión, lenguaje. Una nación no puede tener 20 lenguajes distintos en realidad, claro, porque la nación necesita poder comunicarse y conocerse con el otro, y el medio de hacerlo es comunicándose. Entonces, ¿por qué la inmigración descontrolada es un factor de poder del globalismo? Porque quiebra la unidad de una nación. Si yo meto en este país 20 millones de inmigrantes ilegales, lo que estoy haciendo es conflictuar a la nación. Estoy incorporando agentes externos, estoy ingresando elementos extraños al cuerpo nacional. Cuando yo, vamos a suponer, quiero sacar la ciudadanía de los Estados Unidos, un buen día me llaman y me dicen, bueno, vamos a tener que tomarle un curso. Vamos a tener que tomar un examen y uno se tiene que aprender muchas cosas. Se tiene que aprender desde la historia, los textos constitucionales, próceres, muchas cosas de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Porque uno tiene que volver a la escuela? No, porque la nación requiere de una identificación con la historia, con los ornamentos, con los próceres, con los objetivos, con las ideas y los valores. Cuando vos metés 20 millones de personas que no hablan ese idioma, que no conocen el pasado de la nación, no les importa el futuro, no les importa tampoco lo que pasa hoy, no tienen ninguna lealtad hacia la bandera, hacia el himno, hacia los próceres. ¿Qué estás haciendo? Estás incorporando elementos extraños a la nación. Esto es así, y que no vienen como turistas. Francia es un ejemplo. Bueno, claro. Mira lo que de Francia es una locura. Mira, en Francia además, este es un ejemplo muy bueno el que has dado. En Francia hay una serie de documentales que han mostrado una realidad muy cruda en Francia, que es que las nuevas generaciones de hijos de inmigrantes africanos no se sienten franceses. Es decir, ellos han nacido en Francia, se educan en Francia, pero cuando les preguntan si se sienten franceses, ellos dicen que no. Es el mismo rechazo que están teniendo aquí en los Estados Unidos. Sobre todo lo que es la parte musulmana. Claro. Ese sentimiento anti-América. Exacto. Es lo que está saliendo acá. Y no puede ser que nazca de las mismas entrañas de la nación un sentimiento antinacional. Eso significa que has incorporado un virus social. Eso significa que has metido algo que conflictúa a la nación, que enferma a la nación. Y eso es una de las estrategias que los globalistas promueven. Mira, o sea, que es España también. Exactamente. Tú con esto que estás diciendo, o sea, ¿qué vamos a ver? ¿Un gobierno mundial? Mira, ahora... O eso es una teoría todavía de conspiración, pero para todo lo que han optado, tampoco sorprende la idea, ¿no? Mira, la ideología globalista sueña con esa posibilidad. El globalismo como ideología aspira a concentrar el poder político de una manera total en organismos internacionales. Eso te lo dicen claramente los propios globalistas. Por ejemplo, la gente del Foro Económico Mundial lo dice sin pelos en la lengua. Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial, lo ha dicho en sus libros. O sea, yo los tengo todos citados. Ellos lo han dicho en sus libros. George Soros, en sus libros, también lo ha dicho, que cuanto antes hay que quitarle la soberanía al Estado-Nación y depositarla en un lugar supranacional. Lo han dicho hace rato. El libro de
Charles Schwab, La Cuarta Revolución Industrial, lo pueden encontrar fácilmente en internet. Así que, bueno, si alguno lo quiere leer rápido o quiere empezar a leerlo y después, si le gusta leer más en formato físico, lo puede adquirir, pero ese es un buen libro y se encuentra fácil en internet. Ahora, si eso existe ya, yo te diría, hoy existe como ideología y como embrión institucional. Existe como embrión, se está desarrollando. Ahora, no está plenamente desarrollado un gobierno mundial que esté controlándolo todo. Según mi opinión, según mi investigación. Según mi investigación, hoy cuando un país elige a un patriota, uno se puede salir de esto. Se puede, digamos, puede rechazar estas agendas. Puedes esquivarlo por un momento. Puedes esquivarlo. Por ejemplo, Argentina es el caso más patente. Pero es que lo que te iba a decir de Argentina. Mira, yo he estado en muchas investigaciones con el tema fronterizo aquí en los Estados Unidos. Personas que han pasado, tengo reporteros, contactos allá que me pasan data, pero yo no he visto el primer argentino cruzando esa frontera. Claro. ¿No? Aquí uno ve ecuatorianos, peruanos, nicaragüenses, venezolanos, todas, pero argentinos no se ve. Y créeme, bastante que he preguntado, sobre todo el tema Argentina, Uruguay y Chile, Sí. por esa frontera es literalmente nulo. Y ojo, no es que Chile está muy bien, pero Chile estuvo muy bien hace y todavía como que no tiene esta necesidad, pero no sabemos qué va a pasar de aquí a 3, 4 años porque es toda una lotería. Pero eso tiene que decir algo. Cuando tienes a un patriota, alguien que suda a su país, la gente no se va. No. Y en el caso de estas agendas, Javier Milei en solo 10 meses nos ha sacado de la Agenda 2030, nos ha sacado de la Agenda 2045, fue a enfrentar a las élites del Foro Económico Mundial en su propia casa en Davos. Además, bloqueó resoluciones y declaraciones feministas en OEA. Ha hecho un trabajo, la verdad, que vi por cierto que están subastando el que era el edificio del Ministerio de la Mujer allá en Argentina. Así que bueno, el ministerio. Feministas, me van a disculpar, pero nosotros nos tenemos que reír de eso. Sé que el tiempo es corto, Agustín, y quería agradecerte por haberte sentado aquí con nosotros en este espacio para vos. Creo que tu aporte es clave para las generaciones que vienen. Y quiero agradecértelo, así como te dije ahorita que tuve la oportunidad de agradecerte lo del libro, agradecerte ahorita lo de este libro, que me vas a poner aquí a distraerme estos fines de semana. Y como dijiste, aquí cada familia es la que tiene que tomar las decisiones de saber cómo salvarse. Y si usted como cabeza de hogar no es lo suficientemente apegado a esa figura masculina tradicional y prefiere desviarse, su familia es la que va a correr peligro. Aquí el problema es que han transformado al hombre en una figura débil también. Así es. Y esa es la figura principal que hay que recuperar. La mujer siempre va a ser la mujer especial, complementaria para el hombre, y el hombre va a ser complementario para la mujer. No somos enemigos. Así es. En lo absoluto. Agustín, quiero agradecerte. No, muchísimas gracias a vos. Ha sido un gusto como siempre. Muy amable. Recuerden, completamente gratis, descargar la aplicación de Voz. ¿Ok? Disponibles en Apple TV, Roku TV, Fire TV, en su teléfono Android. Roku TV. Bueno, dejamos entonces esta entrevista de Agustín Laje, este podcast, que bueno, por suerte lo pueden encontrar ahí en Rumble, así que se los traje completito para que lo tengan acá en YouTube.